el documento en consulta pública y se recibieron varios aportes a través de la plataforma. Los mismos fueron considerados y evaluados y se realizaron ajustes al documento borrador, logrando finalmente el documento final que hoy se anuncia. Como aspectos principales de esta nueva NDC, comentar que se reafirman los compromisos en cuanto a objetivos globales de emisiones de la segunda NDC, siendo que la economía del país se va a seguir desarrollando y para ello se incluyen líneas estratégicas de acción en los principales sectores emisores, para poder cumplir el no sobrepasar el techo de emisiones que nos propusimos. Y por otro lado también se destaca un capítulo dedicado especialmente a la tercera comunicación de adaptación, que presenta las principales prioridades, barreras y desafíos que aún persisten en el país para enfrentar el cambio climático y la variabilidad. Y se hace énfasis en la necesidad de financiamiento para la adaptación. Este documento va a ser enviado a la Secretaría de la Convención de Cambio Climático en cumplimiento del compromiso del país ante el Acuerdo de París. Además, este documento será circulado para su aprobación por decreto del Poder Ejecutivo, siguiendo el mismo camino que las anteriores NDCs. Y en paralelo también se están preparando lo que son las respuestas a los aportes recibidos y en el correo y las próximas semanas serán respondiendo individualmente. Así que bueno, desde la Dirección Nacional de Cambio Climático nos sentimos muy satisfechos de poder haber logrado todas estas etapas del proceso y muy agradecidos también por el trabajo de todos los que han participado y todos los aportes que hemos recibido. Muchas gracias y bueno, le damos paso entonces a los ministros para que hagan un comentario al respecto del documento. Muy buenos días a todos, señores ministros. Demás autoridades, representantes de distintos sectores de interés. Estamos muy conformes con el resultante de esta nueva definición de las contribuciones nacionales determinadas. Por supuesto que esto es un trabajo que lo primero que tenemos que celebrar es el grado de apertura que tuvimos con la participación de muchas instituciones, más de 55 organizaciones que tenemos computadas, 170 personas en los talleres que abiertamente convocamos a todos los grupos de interés. Creo que desde el punto de vista de la amplitud, de la posibilidad de participación, de contribución, de aporte y de opinión, este fue un perfeccionamiento de los mecanismos que venimos trabajando en la definición de estos compromisos que a partir del Acuerdo de París tenemos que llevar adelante. El otro punto que me gustaría destacar es el trabajo en conjunto en las dos NDC que nos correspondió definir. No es una definición política, sí es una definición también técnica. Felicitar a los técnicos que trabajaron. Pero fundamentalmente el proceso de discusión, que no es exento de tensiones y donde cada cartera busca su mejor perfil para el posicionamiento y lógicamente que en virtud de los acontecimientos desde la cartera de ganadería siempre ponemos el foco en las estrategias de seguridad alimentaria y en las estrategias del cuidado de los recursos, más allá de todos los componentes que encierra esta NDC, que son mucho más amplios de lo que yo estoy definiendo, porque pasan también por cuestiones de equidad, por cuestiones de carácter social, en esos tres pilares que la sostenibilidad debe respetar, que son los aspectos económicos, sociales y ambientales, en equilibrios justos, de que no desbalanceemos ese equilibrio para conducir estos compromisos que lógicamente tenemos que llevar adelante en función de los plazos y que no hubiera sido responsable dejarle esa tarea, aunque lo pudiéramos haber hecho, pero no era muy razonable que un gobierno que asume el 1 de marzo tuviera que encarar en tan poco tiempo toda esta discusión que nos llevó bastante tiempo y que entendemos que fue ampliamente democrática. Evidentemente que estos temas vinculados al Acuerdo de París y a los compromisos ambientales que establece la Convención, en este periodo lo hemos llevado muy de cerca, sin perjuicio de que está
el punto focal que es el Ministerio de Ambiente. En este periodo de gobierno le hemos dado suma atención desde el Ministerio de Ganadería, participando en las últimas 3 COP, como antes no había ocurrido, y que evidentemente eso habla a las claras de los equilibrios necesarios que debemos alcanzar respecto del cuidado de los recursos, del cuidado del ambiente y de los aspectos vinculados a la producción y a la seguridad alimentaria. Estos equilibrios los hemos discutido mucho en los ámbitos internacionales. Hemos posicionado al Uruguay como país actor importante en el comercio agrícola internacional, en la discusión y en el escenario. Y valorar, por supuesto, que lo comentará la ministra de Economía con mucho más propiedad que yo, pero evidentemente que la estrategia uruguaya de incursionar en lo que son las finanzas o la economía verde ha sido un aspecto de enorme destaque y de valor que ha sido enormemente reconocido internacionalmente, nos lo han hecho saber nuestros propios pares, y que evidentemente es un gran camino para acercar estos aspectos que necesitan financiamiento, que fue el gran capítulo, por ejemplo, de la última COP, pero que claramente requiere del país de los recursos necesarios, que les voy a decir a ustedes del impacto que nos generó la histórica gran sequía que afectó a nuestra economía y nuestro sistema productivo, con enorme esfuerzo por parte del gobierno para redireccionar recursos a los efectos de atender los impactos ambientales que generó en la producción y en toda la economía en general. Así que de nuestra parte solamente celebrar este trabajo en conjunto con todos los ministerios que estamos aquí presentes, que hemos llevado adelante esta discusión armónica de llevar adelante estos compromisos y que encierra dentro de una política integral donde el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tiene mucho que ver y hace también a generar sistemas no solamente más inclusivos, pero más resilientes frente a los desafíos del cambio climático, que seguramente continuarán y para los cuales tenemos que trabajar mucho, sea en adaptación fundamentalmente, pero también podemos hacer nuestra tarea en materia de mitigación, porque claro que todos estos sistemas, donde inclusive la formación del propio Fondo de Naturaleza y Clima van a generar de los beneficios, no me quiero meter en los discursos del ministro de Economía, pero lo que impacta directamente en ganadería, el beneficio que este beneficio financiero va a canalizarse a lo que son las ayudas técnicas a los productores rurales para que puedan tener lógicamente un mejor desempeño productivo y también ambiental, ayudando a reducir las emisiones y el inventario que evidentemente nos hemos comprometido a tratar de reducir. Así que me quedo por acá, agradecerles la oportunidad y lógicamente disponible para cualquier requerimiento que ocurra. Gracias. Realmente es un placer estar aquí para reafirmar nuestro compromiso con el cambio climático a través de la presentación de esta tercera contribución determinada de nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés como le decimos habitualmente. Quiero por supuesto saludar primero a todas las autoridades presentes, al canciller Paganini, a la ministra Susana Arbeleche, al ministro Fernando Matos, al ministro Raúl Lozano, al ministro Bouvier y a la directora de Cambio Climático, Natalie Pareja, y en el nombre de ellos a todos los equipos que han trabajado para esta contribución, para todas las anteriores y para el cambio climático en general. Esta hoja de ruta no solamente refleja el compromiso de Uruguay frente a la crisis climática, sino también una visión país del futuro, apostando por un Uruguay sostenible con la descarbonización como uno de sus ejes centrales. La NDC no es una política aislada, sino que se nutre de otras políticas, planes y programas con los que deberá dialogar para potenciar su impacto, como la política energética, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Climática de Largo Plazo, la Estrategia Nacional de Economía Circular,
la Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible, el Plan Nacional de Gestión de Residuos, entre otros. Yendo al tema de la energía, como saben, Uruguay viene avanzando con pasos firmes. En los últimos 7 años, nuestra matriz eléctrica fue en promedio 94% renovable, colocando al país como un referente global. Esto hace que hoy nuestros desafíos ya no se limiten a la generación de energía eléctrica, sino que se extiendan hacia otros retos más ambiciosos, como la descarbonización de los sectores de la demanda, el transporte, la industria principalmente, pero también el propio proceso de refinamiento y a los sectores residencial y comercial y a los procesos industriales que tienen emisiones no solo por la quema de combustible, sino por los propios procesos químicos como son el cemento y la cal. Para enfrentar este nuevo desafío que nosotros denominamos segunda transición energética, hemos planteado en la NDC líneas estratégicas sectoriales que buscan minimizar las emisiones a través de la movilidad sostenible, la electrificación de usos y el uso de biomasa sustituyendo a los combustibles fósiles, la promoción de la eficiencia energética, el análisis de la viabilidad estratégica del gas natural en algunos usos que no impliquen ralentizar la descarbonización y la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados. Sabemos que no podemos avanzar solos, por eso, al igual que como lo hicimos durante la transformación de nuestra matriz energética, es necesario fortalecer alianzas con el sector privado y la academia, generar estímulos y espacios de intercambio como la Mesa de Descarbonización de Cemento y la Mesa de Descarbonización en puertos y aeropuertos que se crearon a principios de este año. Esperamos que estos sean ámbitos de diálogo entre los distintos actores para identificar medidas y acciones que sean aplicables a nuestra realidad y posibilidades del país. También es necesario que la transición sea lo más justa posible, por lo que promovemos el diálogo con el sector privado y las organizaciones sociales. El proceso de descarbonización requiere de una transición ordenada y planificada que garantice la sostenibilidad del sistema energético en su conjunto, considerando no solo el empleo, sino también posibles impactos fiscales asociados a la menor venta de combustibles fósiles en el futuro. La transición energética es una oportunidad para generar nuevos empleos verdes y atraer inversiones e industrias que quieran abastecerse de energías limpias. Pero el NDC no es solo mitigación, también hemos hecho mucho énfasis en la adaptación. Actualmente el país cuenta con 4 planes nacionales de adaptación, incluido uno de energía que lanzamos este año, cuyo fin es robustecer el sistema energético, mejorando su capacidad de adaptación y reducción de vulnerabilidades. Hoy, más que nunca, reiteramos nuestra disposición para liderar con el ejemplo, demostrando que aún siendo un país de escala pequeña en la región, nuestras acciones pueden ser significativas e inspiradoras para ser replicadas en otros países. No vemos nuestras metas climáticas como obligaciones, sino como oportunidades para construir un país más resiliente, para mostrarnos al mundo con una energía limpia y una industria que apunta a la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores ministros, ministras que aquí nos acompañan, la Directora Nacional de Cambio Climático, a todos los que de alguna manera están comprometidos con el tema, que hoy nos están acompañando, a todos aquellos que este importante tema del hoy y del futuro lo estudian y realmente se comprometen con lo mismo. Si bien el Acuerdo de París establece compromisos de los países para adaptarse al cambio climático sin centrarse específicamente en viviendas, desde esta cartera nuestros esfuerzos llevan acciones que contribuyen a lograr los objetivos del acuerdo ratificados por el Uruguay. Hemos resaltado en cuanto evento se participó a nivel nacional e internacional relacionado con esta temática la particularidad de Uruguay
que aporta solo un 0,004% en la emisión global. No obstante, el territorio resulta altamente afectado debido a la ubicación geográfica y sus características socioeconómicas. Los fenómenos resultantes pasan a ser más frecuentes, más intensos, más duraderos e impredecibles. Y se manifiestan en olas de calor, inundaciones, aumentos del nivel del mar en zonas costeras, oscilaciones térmicas y el aumento de los vectores zoonóticos que ponen en riesgo los avances logrados en términos de desarrollo y bienestar. Es en ese escenario las familias que se encuentran en situación de mayor fragilidad son las más afectadas. Por ello, y por muchas otras razones, consideramos importante las medidas de adaptación que estamos implementando para la protección de la vivienda y reducción de riesgos. En esta línea, y con el esfuerzo dirigido a reducir los gases del efecto invernadero, o en el caso de la infraestructura edilicia, se centran en estrategias dirigidas al ahorro y eficiencia energética, en el uso de energías renovables y en el empleo de materiales con baja energía incorporada durante todo el ciclo de vida. Se ha mejorado la eficiencia energética con instalación de calefones, refrigeradores categoría A, orientación de la construcción para el mejor uso de la luz diurna, amplios ventanales y cerramientos con buena aislación, iluminación LED. A Uruguay siempre le ha costado abrirse a materiales alternativos en la construcción, porque esa industria es muy tradicionalista. Este sistema de construcción representa un importante factor de contaminación ambiental, siendo responsables de altas emisiones de dióxido de carbono. La construcción representa el 9% de las emisiones de carbono en Uruguay, a lo cual se agregan las emisiones del transporte relacionados con la construcción. En contraposición a esto, las alternativas de emplear la madera para construir de una manera más sustentable es un punto a destacar en el objetivo de reducir significativamente las emisiones de carbono. Este tipo de construcciones son capaces de proveer un excelente desempeño ante las variaciones del clima cálido o de frío. Los tabiques de madera se prefabrican y permiten construir en seco de manera rápida y segura, menor costo de mano de obra, reducción de desechos durante todo el proceso de construcción y con el consiguiente valor agregado. De esta forma se reducen los tiempos destinados a la construcción y las familias pueden recibir antes sus viviendas. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, está innovando en la arquitectura de interés social, en lo que hemos dado a llamar la hoja de ruta para edificar viviendas sociales de madera. Una construcción más ecológica, rápida, barata y limpia, que podría ayudar al país a dar nuevos pasos significativos hacia el objetivo de ser carbono neutro en el año 2030. Si cada metro cúbico de madera absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono, si cortamos ese árbol y hacemos esas casas y edificios, no solamente estamos retirando cemento y acero, que son los mayores contribuyentes de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, sino que ese producto termina siendo un contenedor de carbono. Estas acciones, además de disminuir el impacto en el cambio climático de las instalaciones, permite ahorros económicos sustanciales, siendo importante en la sustentabilidad a largo plazo. El mercado demanda y es tendencia a la certificación ambiental en los edificios. Certificación que garantiza que un edificio fue diseñado y construido utilizando principios de sostenibilidad, altos estándares de eficiencia energética, ahorro de agua, bienestar interior, entre otros atributos que benefician a los ocupantes y cuentan con un proceso de diseño y construcción eficiente y respetuoso del medio ambiente. Construir y adaptar las viviendas con enfoque de reducción de riesgos frente a la posibilidad de que ocurra un evento de consecuencias negativas. La relocalización de los asentamientos humanos
cuando estos se encuentran ubicados en zonas de riesgo, planificar los territorios y establecer reglas claras para una gestión que prevenga y mitigue el impacto de las actividades humanas en el ambiente es una preocupación central del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En este sentido, el ordenamiento territorial desde la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, la DINOT, se impulsa a la planificación y gestión del territorio desde una visión integral para el desarrollo sostenible, donde se equilibren las actividades económicas, sociales, productivas, el desarrollo de la infraestructura e implementación de los servicios, con especial cuidado de los ecosistemas, de la biodiversidad y del ambiente en su conjunto. Esta estrategia va en línea con los principales desafíos que tiene el ordenamiento territorial, que son mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. La DINOT, como institución coordinadora y referente de las políticas de ordenamiento territorial, incorpora la dimensión ambiental durante todo el proceso de construcción de los instrumentos de ordenamiento territorial, que definen usos y medidas normativas para el desarrollo de las actividades. Sobre el territorio. Por ejemplo, no urbanizar áreas contaminadas o inundables determina sanciones de limitar áreas de exclusión de actividades incompatibles. Son algunas de las medidas que se pueden establecer con un instrumento regulador. Es así que han realojado poblaciones de zonas inundables. A su vez, el cuidado del ambiente también se manifiesta en medidas prácticas como el establecimiento de áreas buffer libres de diversas actividades, como la agrícola, con el propósito de preservar la calidad del agua. Uruguay cuenta ya con más de 100 instrumentos de ordenamiento territorial de diferentes escalas, local, departamental, regional y nacional, aprobados en todo el país. Si bien se han realizado muchos avances en esta perspectiva, aún queda un largo camino por recorrer. El gran desafío es alcanzar una integración entre el ordenamiento territorial y la gestión ambiental, más sólida que favorezca a la sostenibilidad de todo el territorio. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es realmente un gusto participar en la presentación de la tercera contribución determinada a nivel nacional sobre cambio climático. Como ustedes bien saben, y como lo decía Natalie al principio, las contribuciones nacionales, las contribuciones determinadas a nivel nacional o el orden que sea, según sea español o inglés, son un instrumento central del Acuerdo de Cambio Climático de París. Pero yo me animaría a decir que a esta altura ya son un documento de referencia que excede lo climático, y la integración que tenemos en esta mesa muestra que esto es así. Quizás el punto en donde esto se abre y tiene una dimensión mucho más global, el uso de este documento, por lo menos en lo económico, tiene que ver con la COP en Glasgow, en donde el ministro Matos decía que fue la primera vez que, entiendo, el Ministerio de Ganadería participó en la COP. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, la primera participación de la COP fue en Glasgow, al igual que ocurrió con muchos otros ministerios de Economía y Finanzas. O sea, ahí fue un quiebre en donde se abre mucho más la discusión. Y justamente por eso es que voy a aprovechar los minutos en la mañana de hoy para compartir con ustedes lo que ha sido el recorrido que hemos llevado adelante desde el Ministerio de Economía y Finanzas para internalizar y transversalizar el cuidado ambiental y la acción por el clima en la política económica. Y en todo ese recorrido, las contribuciones de cambio climático, y diría yo que todo lo que es la estrategia de largo plazo, han jugado un rol muy importante. Y antes de iniciar el recorrido, quisiera recordar en este momento a nuestro compañero Adrián Peña, porque hace 3 años estábamos presentando junto a él la estrategia climática
de largo plazo en este edificio, no era exactamente esta misma sala, así que vaya de parte de toda esta mesa un recuerdo muy especial para Adrián, que además fue el primer ministro de Ambiente que tuvo el Uruguay. Yendo al recorrido que ha llevado adelante el Ministerio de Economía y Finanzas, primero quiero compartir lo que ha sido la visión que guió al Ministerio de Economía y Finanzas en nuestro rol como hacedores de política económica. En ese sentido, en los últimos años uno observa que hay un gran cambio de paradigma que se acelera, que se ve en la forma en que se relacionan, se vinculan entre sí las personas y las empresas, en donde cada vez la conservación del ambiente y la acción por el clima tienen más relevancia. Y esto lo vemos en los mercados financieros, pero también en los mercados de bienes y servicios, lo vemos en la captación de inversiones, lo vemos en la forma en que las empresas valoran su producción. Lo ambiental está en cada uno de estos vínculos. Y en una economía pequeña y abierta, como es la uruguaya, esto influye directamente en la generación de empleo para nuestra población. Y como la generación de empleo es el objetivo central de la política económica, y eso lo decíamos hace 5 años y lo volvemos a decir ahora, terminando esta administración, entonces desde el Ministerio de Economía y Finanzas reconocemos este cambio de paradigma y tenemos que actuar en consecuencia. Y por eso hemos hemos implementado acciones concretas para incorporar la acción climática a la política económica, y vuelvo a reiterar que en todo este camino las contribuciones, con mayúsculas, las contribuciones determinadas a nivel nacional han sido un instrumento sumamente relevante. Antes de pasar a las acciones concretas, también me uno a los comentarios del ministro Matos, compartiendo que este trabajo ha sido totalmente interministerial, como ustedes ven en esta mesa y como se ve en la audiencia donde están presentes los distintos equipos que ahora nos conocemos, aunque somos de distintos ministerios, y esa coordinación ha sido fundamental para diseñar los instrumentos que voy a mencionar y para la implementación. Los menciona el Ministerio de Economía, pero son fruto del trabajo de todos los ministerios. Quiero también decir que en esa coordinación fue muy importante contar con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Es grande, es burocrático, es mejorable, pero creo que sobre esa base hemos podido trabajar y agilizar lo que ha sido el trabajo en esta coordinación. Y también en esa coordinación quiero destacar especialmente el rol del presidente de la República, porque cuando se daban, como dice Fernando, esas tensiones naturales de los distintos intereses de los ministerios, de la producción, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Economía, fue el presidente quien juntó, alineó y fue para adelante con estos temas. Con respecto a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, como dije, en coordinación con todos estos ministerios presentes aquí, en primer lugar, en el año 22 ya comenzamos con el impuesto al dióxido de carbono en la nafta, es decir, un impuesto que ya pagaba el Uruguay, no fue un impuesto nuevo, pero sí se redefinió dentro de lo que es el IMES-SINAFTA, lo que correspondía, parte de eso que correspondía a la emisión de dióxido de carbono. De esta manera, un impuesto que ya se estaba pagando, se lo reconoce como tal, y en momentos en donde muchos países están viendo cómo quitar los subsidios a los combustibles fósiles, Uruguay toma este otro abordaje que es poner un impuesto o reconocer un impuesto, porque no es un impuesto nuevo, porque después si no el titular acá es que hay un impuesto nuevo, reconocer un impuesto, hay que tener cuidado en estos días con los titulares, reconocer un impuesto que ya estaba pagando, se reconoce en este precio al carbono. En segundo lugar, y que nos dio muchísimo trabajo a todos los que estamos en esta mesa, fue la emisión del bono soberano indexados a indicadores de cambio climático. Esto lo hicimos en octubre del 22. Y lo que se hizo en ese caso fue vincular la estrategia de financiamiento del país con los objetivos climáticos y de biodiversidad, en este caso que correspondían a la NDC 1, que fue presentada en el 2017.
Y esto es sumamente importante, la estructura ya la conocen, los intereses que paga el Uruguay por ese bono, en vez de ser un número fijo, ese número es más si somos castigados por no cumplir los indicadores que elegimos del Acuerdo de París, es menos si somos premiados porque se sobreincumplen determinados indicadores. Y con esto es la primera vez en el mundo que las NDC, en el caso de nuestro país, se convierten en económicamente vinculante. Hay una consecuencia si no se cumplen las NDC, que hasta ahora no lo había. Y Uruguay con esta estructura también innova a nivel mundial porque es la primera vez que un indicador climático está atado a un premio. Bueno, tengo que hacer al revés, pagamos menos, a un premio y no solamente a un castigo. Más temprano ese año, Chile había emitido un bono en donde había un castigo. Estoy buscando el director de deuda que me dé el ok, que no me estoy equivocando, donde había un castigo, pero no tenía la doble estructura simétrica de premios y castigos. Y por lo tanto, con esto, este instrumento financiero, Uruguay llevaba a cabo una idea muy concreta que habíamos estado llevando adelante en los distintos estrados internacionales, de la idea de los incentivos económicos positivos para la conservación de los bienes públicos globales, como decimos los economistas, que en este caso el bien público global es el clima y la biodiversidad. En términos simples, el que hace las cosas bien, que sea premiado y no castigado. Y esta misma idea del que hace las cosas bien, que sea premiado y no castigado, nos llevó a que en mayo de este año trabajáramos con el Banco Mundial en la firma de un préstamo donde nuevamente el costo de financiamiento está asociado, tiene un premio en caso de que se cumpla un indicador climático. En este caso no solamente lo tomamos de la NDC 1, pero también, y miro a Juan Labat si estoy en lo correcto, de la NDC 2 también fue tomado estos indicadores para premiarnos y tener un menor costo de financiamiento en caso que se alcancen estos objetivos. Vuelvo a decir, todo esto lo que nos muestran es que las contribuciones determinadas a nivel nacional son una herramienta fundamental para poder internalizar el tema ambiental en la política financiera, en la política económica. En el caso del préstamo del Banco Mundial, y miro a la gente del sector ganadería y del Ministerio de Ganadería y Finanzas, es interesante que el indicador que pusimos fue la intensidad de emisiones de metano por kilo de carne vacuna, que de alguna manera, como decía el ministro Matos, nos paramos. Uruguay es un buen productor de alimentos, tenemos una ventaja comparativa en eso y bueno, lo vamos a hacer bien y de manera sostenible. Un cuarto elemento que quiero mencionar en este recorrido de cosas hechas desde el Ministerio de Economía y Finanzas es, hemos llevado, sin una implementación concreta por ahora, pero esta misma idea de que se premie lo que se hace bien, la hemos llevado al campo de lo comercial. Hemos presentado frente a la Organización Mundial del Comercio que también se vaya por esta lógica, en lugar de recibir castigos, que se reciban premios, es decir, en este caso acceso a mercados, para aquellos casos que tengamos un comportamiento ambiental positivo. Otro instrumento en donde hemos trabajado mucho y que lo hemos largado recientemente es un préstamo con garantía soberana, que es el denominado SIGA ambiental. Quizás el SIGA, se acuerdan de las primeras semanas en el 2020 de pandemia, se larga este instrumento para que las empresas tuvieran liquidez, mantener la economía funcionando. Bueno, hace poco lanzamos la herramienta de SIGA ambiental, en donde buscamos mejorar el financiamiento a aquellas pequeñas empresas que están en un proceso de transición para producir con un menor impacto ambiental. Y la herramienta en concreto reduce en un 50% la comisión que se cobra por dar la garantía, en el caso que se cumplan con algunas de estas dos condiciones, que sean empresas pertenecientes al sector gestión de residuos, algo que el ministro Bouvier ha insistido mucho, o que se realicen inversiones y que están incluidas de forma taxativa en tecnologías que permiten producir un menor impacto ambiental. Y finalmente, en este recorrido, algo que ya fue mencionado, hace unas semanas enviamos al Parlamento el proyecto de ley para crear el Fondo para el Clima y la Naturaleza. Y este
fondo es sumamente importante porque estos premios que eventualmente alcance el país no se los queda el Ministerio de Economía y Finanzas, estos premios van a nutrir este fondo. Tampoco hay que esperar a la medición de las metas para nutrir el fondo, sino que de rentas generales se puede adelantar esos fondos de manera que también haya un incentivo dentro de cada sector para actuar de esa forma. Y con esto, de alguna manera, con la creación de este fondo, cerramos este círculo virtuoso que nosotros entendemos que es poner los incentivos económicos positivos para ir por la senda correcta. Para cerrar, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el equipo económico todo, porque también ha sido un trabajo conjuntamente con la OPP y el Banco Central, hemos trabajado para incorporar la conservación del ambiente en la política económica, porque esto nos permite aumentar las inversiones y mejorar las condiciones comerciales de nuestro producto y finalmente el objetivo último, que es generar más empleo de calidad para los uruguayos. En todo este recorrido, las contribuciones determinadas a nivel nacional han sido una herramienta importante para el desarrollo sostenible. Creemos que con ese enfoque es que han sido diseñadas y con ese enfoque es que se deben implementar. Y finalmente, felicitar a todos los equipos que están, muchos de los cuales están aquí hoy frente a nosotros, pero hay otros que están en sus oficinas, por el enorme trabajo realizado en este tiempo y, como se ha dicho, que esta vez ha sido en un tiempo aparte más acotado que se nos ha exigido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Saludo a los colegas presentes en la mesa, saludo al Director Nacional de Cambio Climático y saludo a todos los equipos que han hecho posible este intenso trabajo que los colegas ya vienen detallando en profundidad. Yo quiero hacer unas reflexiones más generales, me va a tomar solo 45 minutos, no se asusten. En primer lugar, parece bastante claro de todo lo que hemos dicho de que el problema del cambio climático es un problema global, es un problema que es transversal, y acá está la demostración, pero además es un problema global. Y al ser un problema global, es complejo para este mundo poder encontrar soluciones, porque implica concertar, implica acordar a niveles de los países y a niveles de los organismos internacionales. En realidad, la solución no puede ser otra que una solución multilateral. Por eso la importancia de las COP, la importancia del Acuerdo de París. Y entonces el tema climático, el tema ambiental, se transforma en un tema de relaciones exteriores, con muchas tensiones que se producen. Así como se habló de las tensiones que podemos tener a la interna, claramente a nivel mundial hay enormes fuentes de tensión por esto. Claramente genera la primera tensión las asimetrías entre los países. A los países en desarrollo se les pide lo mismo o más que se les va a pedir a los países desarrollados que ya hicieron uso de sus activos ambientales siglos atrás. Y entonces pedirles a los países en desarrollo que no lo hagan es en el fondo una fuente de tensión indiscutible. Lo vimos ahora con la discusión de la deforestación, por ejemplo, vinculada a la ganadería, sobre todo en el Paraguay y en Argentina, y el acuerdo con la Unión Europea. Son temas que están sobre la mesa en todos los ámbitos. También es una fuente de tensión la necesidad de seguridad alimentaria, porque si el mundo necesita más alimentos y se estima que para el 2050 precisaríamos 50% más de alimentos, bueno, esos alimentos requieren tierra y la tierra requiere ser modificada y por lo tanto tiene impacto ambiental. También la transformación energética, a la que hacía referencia la ministra de Industria, genera fuertes tensiones. El desarrollo económico del mundo requiere cada vez más energía y por más que la eficiencia energética mejore, es decir, la intensidad energética, cuántos dólares se producen con el mismo kilovatio, por decirlo de alguna manera, mejora, la necesidad de energía crece más. Y hoy, igual que hace 10 años, el 80% de la energía es de origen fósil. En Uruguay es el 40%. Entonces a veces nos miden con la misma vara cosas que son muy distintas. Y además en las finanzas, y ya lo mencionó la ministra Garbeleche, en las finanzas pretender que estas transformaciones se hagan con países pobres o países ricos no es lo mismo, y generar instrumentos para que los países pobres o los países en desarrollo o los países emergentes puedan acompañar todas estas inversiones
es un debe y se habla de esto frecuentemente, se proponen cosas que después no se cumplen. Todo esto para indicarles cómo este tema es cada vez más relevante en las relaciones internacionales y es cada vez más complejo encontrar caminos que nos permitan atender el desafío, que es un desafío concreto y real, y lo vivimos en Río Grande do Sul, lo vivimos en el 2023 en Uruguay, lo hemos visto en los incendios forestales en la Amazonía, lo hemos visto en todo el mundo, por supuesto también en los países desarrollados. Frente a esto, la decisión estratégica del gobierno fue: abrazamos esta causa con fuerza y nos posicionamos bien. Nos posicionamos como país que se compromete con el ambiente, y no voy a entrar en muchos detalles porque los colegas han sido muy claros al respecto en todos los ámbitos a los que nos hemos referido, pero también lo transformamos en parte de nuestro posicionamiento, de lo que los diplomáticos llaman soft power, palabra que aprendí hace un año más o menos. El poder del Uruguay como país sostenible, como forma también de conseguir inversiones, de mejorar el empleo y la calidad de vida de nuestra gente. La ministra Beleche fue muy detallada al respecto, pero va más allá del tema de las políticas públicas financieras. También va hacia fomentar, y ella lo mostró, los incentivos para la inversión privada, pero además para atraer inversión aquí. El hecho, por ejemplo, de que haya energía eléctrica sostenible o de origen renovable es un argumento fuerte para atraer emprendimientos intensivos en energía. El hecho de ser un país transparente, un país accountable, como dicen en Estados Unidos o en inglés, que muestra que nos tomamos el tema con responsabilidad, lo medimos, el tema de que nuestra producción ganadera sea sostenible y sea trazable, el tema que podamos ir a Europa y decir que estamos en condiciones de cumplir mejor que ellos las exigencias de ellos, en fin, todo esto es posicionamiento del país. Así que no es solo un problema del mundo, no es solo malas noticias, también podemos ser líderes y lo estamos siendo y lo queremos seguir siendo. Termino felicitándolos a todos por el trabajo y a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días, colegas ministros, Directora Nacional de Cambio Climático, demás autoridades presentes, equipos técnicos. Hoy es un día muy especial. 6 ministros de distintas áreas en una misma mesa, comprometidos con una nueva contribución determinada a nivel nacional. La tercera que elabora nuestro país, la segunda bajo este periodo de gobierno. En el mundo, el cambio climático es una prioridad. Su magnitud nos obliga a actuar en forma urgente. El Acuerdo de París es la herramienta multilateral que se estableció para hacer los mayores esfuerzos en ese sentido, y Uruguay ha respondido al llamado de la comunidad internacional con seriedad y compromiso, lo cual estamos haciendo hoy, presentando esta nueva NDC en tiempo y forma. Este hito se condice y acompaña con otros pasos que hemos dado en los últimos años. Como ustedes saben, en esta administración, Uruguay elevó la jerarquía institucional de la temática ambiental con la creación del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Cambio Climático, lo que refleja la clara prioridad que la actual administración le asignó a la materia. No queremos dejar de destacar el esfuerzo que se ha realizado para elaborar esta tercera contribución, con una intensidad de intercambios técnicos, consultas y participación muy importante. Sabemos que este esfuerzo es valorado por la comunidad internacional y ha sido fundamental a la hora de solicitar y recibir apoyo para avanzar en la acción climática. Consideramos que la acción climática debe ser ambiciosa y tener un enfoque social basado en derechos humanos, con equidad de género e intergeneracional, y que permita una transformación productiva sostenible que genere nuevas cadenas de valor, nuevas oportunidades de desarrollo, empleos de calidad y que tenga un enfoque de transición justa que no deje a nadie atrás. Este es el enfoque de nuestra Política Nacional de Cambio Climático y nuestras 3 contribuciones que, junto a nuestra estrategia climática a largo plazo, se compromete a realizar esfuerzos significativos en materia de mitigación, además de implementar nuestros planes de adaptación ya elaborados en los sectores costa, ciudades, producción agropecuaria y energía. Bajo esta administración se ha consolidado una política ambiental como política de Estado, la coordinación interinstitucional en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que preside nuestro Ministerio, ha sido fundamental para enlazar políticas sectoriales y avanzar en nuestras contribuciones. Esta mesa es fiel reflejo de eso, y un claro ejemplo ha sido la inclusión de la política ambiental y el cambio climático en la política económica. Uruguay ha sido pionero en este tema. Uruguay implementa una estrategia integral y coherente para dar respuesta a la problemática del cambio climático, con foco en el desarrollo de acciones de adaptación y mitigación, pero que también involucra las dimensiones transversales de la temática como la gobernanza y la generación de capacidades.
En relación a las acciones de mitigación, hemos avanzado enormemente desarrollando importantes medidas en diversos sectores, a pesar que el país tiene únicamente una participación del 0,05% en el total de emisiones netas de gases de efecto invernadero. Como se ha mencionado, hemos transformado nuestra matriz energética con la introducción de fuentes renovables no tradicionales y en el sector agropecuario se han dado transformaciones relevantes que permitieron aumentar la productividad del sector acompañadas de mejores prácticas desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, quisiera destacar especialmente las acciones para la adaptación del cambio climático que nuestro país ha identificado y consolidado como una prioridad nacional. Esta prioridad no puede perderse debido a 3 razones fundamentales. La primera, nuestra alta exposición por la dependencia de las condiciones del tiempo, la viabilidad y el cambio climático para el desarrollo de nuestras principales actividades económicas. Segundo, nuestra alta vulnerabilidad por la alta sensibilidad y susceptibilidad de los espacios territoriales que concentran las principales actividades económicas, los sectores sociales y los ecosistemas más vulnerables. Y tercero, nuestras aún incipientes capacidades para la respuesta y aplicación de la adaptación. Hoy nos encontramos ante la situación de contar con planes nacionales de adaptación en el sector agropecuario, ciudades e infraestructuras, costa y energía, pero tenemos el enorme desafío de poder generar los acuerdos y alianzas correspondientes para obtener los recursos necesarios para su implementación. Como ha mencionado la directora al inicio, esta tercera contribución ha transitado un proceso sólido que la convierte en una herramienta y un compromiso nacional para enfrentar el cambio climático de forma coordinada y enfocada en acciones específicas. Quiero agradecer a todos los que participaron en su elaboración. Ha sido un trabajo arduo, pero valioso. El cambio climático nos desafía, pero también nos une. Con compromiso, responsabilidad y trabajo conjunto, seguiremos avanzando hacia un lugar resiliente y sostenible. Muchas gracias por estar.